del Ministerio de las Culturas, compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Mi nombre es Mariana Rosa, soy neuquina, soy poeta y profesora, y mi vínculo con Neuquén es profundo, realmente de raíces hondas, no solo por mi sentimiento por esta tierra y mi propia historia, sino también por la historia de quienes vinieron antes, de quienes me precedieron. Y soy nieta de neuquinos, hija de neuquinos. Mis bisabuelos vinieron de muy jóvenes a Neuquén y de alguna manera esas son historias que a mí también me atraviesan, son recuerdos y relatos que yo llevo conmigo. Pienso, por ejemplo, en bisabuelos del lado de mi mamá, Henry Price, Eduardo Price, que estuvieron en tierras neuquinas, en Laguna de Lepulazquen, por ejemplo, en 1860, 1870. Así que, bueno, son historias, estas historias que conozco de a retazos, también me hacen sentir a este territorio muy, muy propio. Pienso en mis otros bisabuelos, Rosa, de parte de padre, que llegaron a Neuquén alrededor de 1904, viniendo de La Plata, de esa zona, con dos carretas, con dos villalongas y empezando acá tareas de labranza y después de ganado y después de venta de carne. Y bueno, eran muchos hermanos ellos y mi bisabuelo en particular, Pascual, fue a China Muerta y vivió allá mucho tiempo, después en el Cisne, en Cenillosa. Y tengo conmigo esas historias de arreos de mi abuelo, que había perdido a su mamá y andaba a los 14 años encargado de llevar vacas de China Muerta a Mangrullo, y también sus hermanos. Yo lo he escuchado 1000 veces hablar de estos tránsitos y llevo eso conmigo también. Pienso en mis otros bisabuelos, que llegaron, los Hugo Cano, que llegaron con el ferrocarril un poco más tarde, 1916 más o menos. Mi bisabuelo era carpintero del ferrocarril y bueno, vino hasta Punta de Riel y decidieron quedarse acá en Neuquén y vivieron en una casilla, vagón primero, en ese territorio que ahora es el Parque Central, pero que era la colonia ferroviaria. Y bueno, también hay anécdotas de mi bisabuela española, viendo los médanos, el Arenal llenarse enfrente de su vagón y teniendo que paliar y bueno, pensando en su Burgos, a Espinosa del Camino, cerca de Burgos, en España. Y también los otros bisabuelos, también venidos de España, que bueno, mi bisabuelo fue balsero en el río Neuquén, en Centenario, y después ahora donde está el puente carretero que une Cipolletti y Neuquén, y todas esas historias de mi abuela también viviendo ahí en la orilla del río, yendo a caballo en la escuela. Bueno, son todas memorias que me atraviesan y que me hacen sentir esta tierra realmente como mi lugar en el mundo. Y después, bueno, la propia historia, ¿no? Yo me crié acá en Neuquén, en la calle Río Negro 707. Ahí había sido una chacra de los Rosa, donde tenían también la primer jabonería de Neuquén, donde tenían también depostación de carne, habían iniciado carnicerías. Bueno, después terminó siendo mi casa natal. Y bueno, ese era el barrio mío. Fui a la escuela 201, antes al Conejito Blanco. Y bueno, mi niñez fue acá.
Y también empezó mi historia con la palabra acá en Neuquén también, por esos años de infante. Lo más antiguo que recuerdo es escucharlo a mi papá recitando. Mi papá recitaba sobre todo cosas del lunfardo o gauchescas, Yamandú Rodríguez, Héctor Gagliardi, Julián Centella, pero también textos propios se le escribía también, y también de autores de acá como Ricardo Fonseca, que ya en el 80 circulaban sus textos. Y siento que así la palabra llegó a mí a través del oído, ¿no? A través de escucharlo esto a mi papá y de disfrutar muchísimo de la musicalidad de las palabras, de esa cadencia, de esa musicalidad y también de la emoción que me hacía sentir esto que escuchaba, ¿no? Si bien a veces no comprendía todo, pero me conmovía con esto que escuchaba, y creo que ahí empezó mi fascinación por la palabra, por la poesía en particular, y por querer yo también ser parte de este mundo de palabras. Y empecé así a escribir en cuadernitos que tenía, donde dibujaba y escribía, y aún antes de escribir le pedí a mi mamá, recuerdo, que anotara algo que yo venía tarareando, una cierta cantinela, una rima, algo que imitaba lo que escuchaba de mi papá o que empezaba a probar. Así que, fue muy temprano este enamoramiento con las palabras. Y tuve la suerte enorme de que un día en el recreo de la 201, una amiguita me dijera que iba a un taller literario. Y eso para mí fue una notición. Así que volví a mi casa, mi mamá se acuerda así como un torbellino diciendo yo quiero ir ahí. Y resulta que este era un taller para niños que en un momento creo fue parte de una propuesta de la municipalidad y más tarde parte de una propuesta provincial de cultura, y que coordinaba María Cristina Ramos. Este fue un espacio para mí de maravilla, porque sentía como una enorme libertad y un enorme placer con las propuestas, ¿no? Que eran jugar con la palabra, animarse a buscar, a conectar también con la interioridad. Yo recuerdo que por esa época, y Cristina lo recuerda todavía, yo me iba abajo de las mesas o adentro de un placard que había para estar ensimismada y para escribir. Necesitaba esta suerte de intimidad y de momento propio, de repliegue. Y eso fue algo que continuó siendo así, ¿no? A través de los años. Pero este espacio, en el que yo sentía que había libertad para ser uno mismo, se respetaba la singularidad, se fomentaba el placer de leer, de jugar con las palabras, de escribir. Eso fue maravilloso, y yo siempre espero que se sigan generando este tipo de espacios para los niños del Neuquén. Para mí fue muy grato. Y casi al mismo tiempo hubo algo que también afianzó mi vínculo de otra manera con la palabra, y es que comencé a ir a estudiar inglés, pero no de cualquier manera, digamos. Tuve la suerte también de poder ir a una chacra. En ese momento era una escuelita, Sunrise School, era una escuelita todos los días a la tarde en lo que era una chacra de Cipolletti, y se nos enseñaba inglés haciendo cosas como ir a medir los árboles, viendo cómo trabajaban las abejas, ¿no? Como pululando por la chacra de una manera que era como novedosa para el momento. Y creo que eso fue lo que hizo que yo también desarrollara un placer enorme en aprender idiomas, ¿no? Especialmente el inglés en aquel momento. Y en ese mismo lugar comenzaron a llegar también, como así en el taller literario, empezaba a descubrir textos y tenía lecturas que no me hubieran llegado a través de la escuela, que lamentablemente no me llegaban en ese momento a través de la escuela, sí llegaban a través del taller literario. Y en la escuelita de inglés también aparecieron Wordsworth o Whitman o Thoreau, autores norteamericanos que también empezaron a calar hondo, ¿no?
Y bueno, eso fue un poco acá mi recorrido y creo que por esas experiencias, cuando fue el momento de ir a la universidad, decidí estudiar el profesorado de lengua inglesa, que era en ese momento en lengua y literatura inglesa. Y bueno, allá partí a Mendoza para hacer ese estudio. Y ahí comenzó también algo que después sería como una constante en mi vida, que fue ir a buscar cosas desplazándome, ¿no? Por ir buscando profesores, ir buscando lugares donde sentía que yo podía ir creciendo. Así que me convertí un poco en una neuquina errante, ¿no? Yendo a distintos lugares, pero volviendo siempre a brevar de mi lugar de origen. Y bueno, así fue que fui a Mendoza, estudié allá y volví. Y cuando volví fue un momento también muy fecundo. Esto fue en fines de 1999. Y en el año 2000 se empezó a gestar lo que sería la Casa de la Poesía de Neuquén, que terminó cuajando en el 2001, creo. No, perdón, entre 2000 y 2001. Y que fue un momento también para mí muy importante, porque bueno, pude compartir con otros poetas del Neuquén, ¿no? Muchos, espero no olvidarme ninguno, pero bueno, Gerardo Burton, Raúl Mancilla, Maki Corbalán, Mirta Agostino, Ángela Jerez, Mariela Lupi, Guillermo Inda, y bueno, éramos 13 creo, los primeros en armar la casa. Yo fui la última en ingresar, invitada por Pablo Betech. Y este fue un momento maravilloso porque nos compartíamos mucho y eso hacía que cada uno volviera a mirar su propia poesía, pensáramos a la poesía, leyéramos textos críticos también. Y además se gestaban un montón de actividades. Yo recuerdo, por ejemplo, presentación de libros, la presentación del libro Cordelia en Guatemala de la querida poeta Graciela Cross, poeta de Bariloche, también de Bárbara Vietneveschi, que en ese momento vivía en Cipolletti. Recuerdo que también algo muy lindo y en el que yo participaba era que logramos que La Mañana del Sur sacara todos los domingos un suplemento con un poeta de aquí, de Neuquén o de la provincia de Neuquén, y creo que después se extendió un poco hacia alrededores, y con ilustraciones de artistas plásticos de la zona también. Y eso fue, bueno, nos parecía hermoso que pudiera circular la poesía nuestra y que se conociera entre la gente de aquí, ¿no? Y así muchas cosas, como por ejemplo también un espectáculo en la Torre Talero, creo que eso fue en principios del 2002 o 2003, y fue un espectáculo conjunto entre la Casa de la Poesía y la Escuela de Danza Contemporánea, que dirigía Mariana Cirote, y así que bueno, fue un espectáculo con textos de integrantes de la Casa de la Poesía y con coreografía de Mariana y con la performance de los bailarines de ahí de la escuela. Y bueno, todo eso fueron realmente momentos formadores para mí, y quiero recordar especialmente a dos de mis referentes que tienen mucho que ver con cómo evolucionó mi poesía, y una es Maki Corbalán y el otro Raúl Mancilla, ¿no? Yo realmente he sido admiradora y soy admiradora de su poesía, y ellos han sido guías importantes para mí. Y bueno, después otra de los contactos interesantes en ese momento fue el contacto con Cristian Aleaga, que hoy es un editor importante de Patagonia, que lleva adelante la editorial Espacio Hudson. Y en aquel momento Cristian tenía un proyecto anterior a Hudson que se llamaba Revuelto Magallanes, y ya empezaba a editar a jóvenes poetas de la Patagonia. Y además organizaba talleres, se llamaban encuentros y talleres de creación y crítica,
Y para esto convocaba a poetas de otros lugares, a poetas ya con alguna trayectoria. En mi caso, quienes dictaron este taller en ese momento fueron Alicia Genovese y Reinaldo Jiménez. Y bueno, fuimos una camada de poetas jóvenes de la Patagonia que participamos en este taller, que implicaba encontrarse unas 6 veces en distintos lugares de Patagonia con estos referentes poéticos. En mi camada estuvieron Vanessa Arroyo, Enzo Giacinti, Blasco, Carlos Blasco, ¿quién más? Espero no olvidarme. Martina Cianis, Victoria Cocconi, Andrés Kerfis. Creo que fuimos la primera camada de esto que luego continuó desarrollándose en los años. Y esto fue también un hito para mí porque conocí a Alicia Genovese, que es una poeta a quien admiro mucho, y ella fue un poco la culpable entre eso y el deseo también de explorar el arte teatral, de que hiciera un nuevo movimiento y me trasladara para vivir en Buenos Aires algunos años. Siempre viviendo de la docencia, del inglés, básicamente del inglés y de la literatura inglesa, trabajando en colegios, ahí también llevando la literatura siempre que era posible, ¿no? Con grupos más avanzados, leyendo autores que yo amaba también, como Carver o Salinger o Hemingway, y también poesía, también un Bukowski, y bueno, intentando aunar esta pasión de la escritura y la docencia. Y también, como decía, empecé a explorar el teatro y el canto. Lo había hecho un poquito acá en Neuquén con las maestras Marcela Canepa y Cecilia Arcucci, quienes también propiciaron enorme crecimiento, y seguí haciéndolo en Buenos Aires. Siempre me llamaba la atención como una búsqueda de abrirse a la percepción, una búsqueda interior y una búsqueda de mayor expresividad en la palabra, y iba acompañada también con la misma búsqueda en la voz y en el cuerpo en cuanto a actuación. Y estas búsquedas paralelas, yo siento que si bien soy alguien que primero se acercó al arte a través de la palabra y que sigue siendo quizás mi territorio, esa misma palabra poética fue pidiéndome otras experiencias y mayor atención al cuerpo y a las percepciones del cuerpo y a la expresividad del cuerpo. Así que bueno, ese fue mi tránsito por Buenos Aires, que fue un momento de exploración muy grande, y yo siento que todo eso de alguna manera luego redundó y sigue resonando en la poesía que escribo, que intento escribir, en las búsquedas en la palabra. Y bueno, luego de Buenos Aires volví a Neuquén, como siempre ya es casi mi tránsito, ir y volver. Y seguí buscando, y apareció, yo quería estudiar literatura con más profundidad, sentía que necesitaba eso como un bagaje teórico un poco más potente, y luego desde el cuerpo vino otra vez como una búsqueda un poco más intelectual, y tuve la suerte de tener una beca, de buscar y de poder conseguir una beca con Rotary Internacional, que me llevó esta vez un poco más lejos, a los Países Bajos. Y bueno, hice una maestría en estudios literarios comparados allá, que la hice en inglés. Y también fue la oportunidad de encontrarme con pensamientos que necesitaba dentro de, por ejemplo, los estudios de género, y encontrarme con una Helene Cixous, por ejemplo, que es alguien que es una filósofa postestructuralista francesa, pero nacida en Argelia, y que conjuga poesía, género y espiritualidad, una espiritualidad radical, digamos, lejos de los dogmas o de las religiones.
pero esa es una combinación que a mí me interesa muchísimo y que intento explorar también en lo nuevo que escribo. Y bueno, y escribí una tesis sobre ella y sobre Diana Velesi, que es también que es una poeta argentina a quien también admiro mucho. Y luego de este nuevo viaje, volví a Neuquén nuevamente, unos años, pero ya el bichito del amor me había picado y me había picado lejos en Holanda. Y bueno, después de idas y venidas me fui con mi amor y hemos vivido algunos años allá en los Países Bajos y ahora estamos en un periodo intermedio. Yo siempre digo que soy una criatura de dos orillas y una orilla no importa dónde vaya, pero una orilla siempre sigue siendo esta, la del Limay, la del Neuquén, de la confluencia. Y bueno, los últimos 2 años he estado trabajando en forma virtual, entonces aquí y allá, y creo que cada vez será más acá para los dos. Ese es un poco mi recorrido de vida que conjuga esto, palabras, la palabra, los idiomas, porque después aprendí holandés también, el neerlandés, y ahora estoy muy emocionada con estudiar italiano porque aquel Rosa que vino a Neuquén, Pascual Rosa, era hijo de Nicola Rosa, nacido en Spotorno, en Italia. Entonces, bueno, de alguna manera siguen llegando a mí las vivencias, la palabra, los idiomas, los viajes, como una amalgama, ¿no? Como algo que se entrecruza y me da material vivencial para seguir escribiendo y explorando. Yo, como decía, escribo desde niña. Esto ha sido una constante y algo que me acompaña en la vida y que espero me acompañe hasta mis últimos días. Siempre estoy escribiendo, no siempre estoy publicando. Generalmente tardo mucho entre que un libro se escribe y un libro se publica, un poco porque soy de quienes piensan que los textos tienen que decantar y que hay que volverlos a ver en un tiempo y ver si todavía guardan esa chispa que es su esencia y que es lo que uno quisiera poder transmitir. Así que no son tantas mis publicaciones, pero bueno, el primer libro es Crónica de un salto, que fue escrito alrededor de 1996, 97, 98, pero fue publicado recién en el 2006 con una editorial de Buenos Aires, Ediciones del Doc, que también había publicado a Raúl Mansilla, y eso fue un poco lo que me vinculó con la editorial. Y este libro guarda muchísimos recuerdos porque bueno, fue de aquella época que contaba de la Casa de la Poesía. Recuerdo haber estado hablando sobre estos textos y mirándolos y buscando correcciones con Maki Corbalán, con Raúl Mansilla, y ellos fueron quienes presentaron este libro acá en Neuquén, en la Curtiembre, y bueno, también lo presenté en Buenos Aires, pero bueno, la presentación emocionante y con todos los amigos queridos fue aquí. Luego tardé un poquito, pero vinieron Vestal, que también fue escrita alrededor del 2005, pero fue publicada recién en el 2017. Vestal y Un abrigo errante, 2 plaquetas, también creo que fue 2006, 2007, pero fueron publicadas en el 2017 por La Cebolla de Vidrio Ediciones, que coordina Gerardo Burton. Y en el 2015 salió a la luz Primeros Fríos, que también había sido escrito bastante antes, alrededor del 2010-2011. Este libro es un libro editado por Espacio Hudson, que dirige Cristian Aliaga. Y bueno, y ahora hay más o menos 2 libros de poesía esperando ser editados y un libro más bien de ensayos, que fue la tesis que escribí para la Universidad de Utrecht, pero que después traduje al castellano con la intención de publicar, y que bueno, que une yo hablaba de Helene Cixous y de Diana Velesi, y las leo juntas en esa tesis.
Y bueno, y otro de traducciones de Mary Oliver, que es una poeta también muy amada, que conocí hace ya mucho tiempo, en el 2007 más o menos, y que había hecho algunas traducciones para una revista chilena, Pensar y Poetizar, y bueno, estoy ahondando sobre eso ahora, así que espero poder prometerles libros nuevos en no mucho tiempo. Y hablando de libros, pienso en la biblioteca y yo quiero agradecer enormemente esta oportunidad de contar mi historia y mis libros en esta biblioteca provincial. A mí me resulta maravilloso que exista un espacio así, que tiene, entre otras muchas colecciones, la biblioteca de la recordada, respetada, querida Irma Acuña, y poder acceder a toda su biblioteca en un lugar me parece muy importante, y también me parece importante que exista este lugar para que quienes escribimos desde Neuquén o con Neuquén en el alma podamos acercar nuestra obra y que esto sea algo que puedan consultar los demás, que puedan acercarse a la literatura que guarda esta huella neuquina. Las bibliotecas, bueno, no voy a hablar de la importancia de las bibliotecas, que es ya casi obvio, pero recuerdo, empecé a pensar cuáles fueron las bibliotecas en mi vida, y la primera, la heredada de mi papá, estas bibliotecas de la colección Robin Hood que llegaron de manos de los que vinieron antes, de la generación nacida en el 50 más o menos. Después para mí vino la biblioteca Alberdi, que frecuentaba de niña y que ahora tengo el placer de que van mis sobrinos. Y luego después pensaba en esta otra circulación de libros que, por ejemplo, en la época de la Casa de la Poesía fue muy importante también acceder a cosas que yo no había leído. Por ejemplo, recuerdo que René Char me llegó a través de Raúl Mansilla, o que Maki acercó a Denise Levertov y a Adrienne Rich y a muchas poetas norteamericanas, Muriel Rukeyser. Entonces esta enorme apertura que es poder llegar a libros que uno no conoce, que no iría a comprar o que ni siquiera puede conseguir quizás, y que llega a través de otros, ¿no? Pensaba que en esa época de la Casa de la Poesía teníamos esta intención de hacer una biblioteca específicamente de poesía, y que eso sería maravilloso si en algún momento se logra, que quizás sea un desafío y un proyecto a abrazar entre los poetas neuquinos. Y para mí después vinieron las bibliotecas de las universidades, ¿no? Pero es la biblioteca popular, me parece, la que tenemos que apuntalar, y por eso yo festejo un lugar como este y espero que pueda seguir creciendo. Cabiahue. Amanece y la nieve cubre pueblo y montaña. Me deslizo en esquíes por las calles, escucho cada uno de mis pasos sisear el cuerpo, despierto cuando aún todo duerme. La huella sube la cuesta. Detenida en el punto más alto, sé. Todo cálculo es estrecho y solo resta entregarme. Lanzada, pendiente abajo, quisiera gritar de alegría y terror, levantar los brazos, pero solo en equilibrio puedo rasgar la mañana suavemente. La emoción, sostenida en el cuerpo como en el paisaje, enciende, es lo que en la breve caída te puede hacer brillar.